Usted escucha RCN Radio. 7:17 a.m. Nos acompaña Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto, y obviamente queremos hablar con él a propósito de los 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la firma del Teatro Colón y el proceso de implementación, que pues hubo una parte del proceso de implementación en el gobierno Santos y hay una parte de implementación en el gobierno de Iván Duque. Queremos hablar un poquito de ese balance. Muchísimas gracias, consejero, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Buenos días al profe. Muchas gracias por esta invitación. Le voy a pedir que vayamos parte por parte, que yo sé que hay muchas cosas para comentar, son muchos detalles, pero es más fácil si podemos abordarlos punto por punto. Inicialmente le quiero preguntar, consejero, para usted, ¿qué ha sido lo más importante del proceso de implementación del acuerdo? Lo que usted cree, una cosa que le parezca importante para destacar. Muchas gracias, Yolanda, y realmente me gusta que piense que tenemos muchas cosas que comentar. Yo creo que lo más importante es el tiempo en el que está previsto la implementación, Yolanda. Los temas que están en los que estamos trabajando son temas que el país ha pretendido absolver en 4 años muchas veces. Hace 50 años estamos tratando de hacer eso y hemos fracasado no por falta de diagnóstico, sino por falta de continuidad en las políticas. Así, en los temas de las víctimas, la reincorporación, el programa de sustitución de cultivos, los programas PEDET, que es la tercera parte del territorio de Colombia, desarrollo rural integral, los temas de género desminados, los temas étnicos, esos requieren de esos 15 años que se previeron y la ratificación que tuvo de parte de la Corte Constitucional. Así que no tengo ninguna duda que lo más importante que hemos logrado es esa planeación tan juiciosa que corresponde a resultados, pero esa planeación tan juiciosa que tenemos para que el siguiente gobierno pueda llegar y construir sobre lo que ya hemos construido. Ahora, doctor Emilio Archila, usted lo menciona, los municipios PEDET, tercera parte del territorio. Esto requiere, por supuesto, atención. ¿Podemos explicar de manera sencilla a los colombianos que no tienen claro todavía qué son esos territorios PEDET, qué son y qué se ha logrado hacer de manera sencilla y muy puntual? Gracias, Yolanda. Voy a tratar, si el presidente siempre me regaña y me dice que lo que yo digo no se entiende. Es que en comunicaciones menos es más, consejero, simplemente. Entonces, como el tema es complejo, por ejemplo, el de los PEDET, son tantos municipios, es bueno hacerlo de manera sencilla para que entendamos lo que está en juego allí. Personalmente creo, y se lo digo aquí, perdón que le interrumpa, yo creo que es tal vez de lo más importante y el reto más importante que tenemos en este momento, si queremos de alguna manera, evidentemente, caminar en algún momento hacia la paz. Poner el foco en esos territorios específicamente, y por eso estos planes son tan importantes. Y lo comparto, Yolanda. Lo que hemos hecho como país es lo siguiente. Se identificaron los 170 municipios que fueron más afectados por la violencia y que siguen siendo los más afectados por la pobreza. Se tuvieron en cuenta todos los criterios. Cuáles son los más pobres multidimensionalmente, donde hay más pobreza absoluta, donde hay mayor número de víctimas, donde hay mayor debilidad institucional, donde ha habido mayor número de ataques terroristas, etcétera. Una vez que se seleccionaron, se agruparon en 16 regiones. A cada una de esas regiones le correspondió que fuéramos a las comunidades e identificáramos sus necesidades. Estas necesidades las hicieron las comunidades mismas, no es un trabajo de planeación nacional ni de la presidencia. Eso nos dio 33,000 necesidades, es decir, las comunidades dijeron, aquí hace falta una vía, aquí hace falta una escuela, aquí hace falta un hospital y así. 33,000 necesidades van a implicar como unos 180,000 proyectos, entre carreteras pequeñas, placahuellas, hasta interconexiones de 300 o 400,000 millones de pesos. Después de eso, los municipios los adoptaron como su política a largo plazo y los incluyeron en los planes de desarrollo. Lo mismo hicieron los departamentos y obviamente el gobierno nacional ya lo había hecho. Es decir, los órganos políticos se comprometieron con cumplirle a las comunidades. Después nos dedicamos a conseguir los recursos, porque plata no había para eso.
hicimos un cambio en las normas del presupuesto general de la Nación, hicimos un cambio en la forma como se administran las regalías y un espacio en obras por impuestos para que los particulares pudieran participar. Y en estos mismos 3 años focalizamos esos recursos, estructuramos los proyectos y hay, Yolanda, en este momento más de 11 billones de pesos que se están ejecutando. Para que nuestros oyentes puedan entender la dimensión de lo que el país ha logrado, 11 billones de pesos es más o menos la misma, casi el valor de la primera línea del metro de Bogotá. Y la primera línea del metro de Bogotá no se demoró 3 años en discutirla, sino 60, y no se va a pagar no es cash como lo que estamos haciendo, sino que se va a pagar en 40 años. Luego, lo que estamos haciendo es la apuesta social más importante que yo recuerdo. Ahora, consejero, importante decir, bueno, se está haciendo una inversión, hay unos dineros invertidos, cifras muy importantes en los municipios PEDET. Lo más visible, sin embargo, no necesariamente pues que no sea importante, pero lo más visible es cuántos se han salido del acuerdo de paz, es decir, cuántos dejaron el proceso y volvieron a delinquir y cuántos están siendo asesinados, que son, dijéramos, 2 ingredientes muy importantes del proceso de quienes se reincorporaron, porque una cosa es el trabajo en las zonas que han sido escenario de la violencia y otra cosa el de quienes directamente se desmovilizaron. ¿Cómo está a hoy, 5 años después de la firma del acuerdo, ese balance entre los que permanecen firmes en el proceso de reincorporación, en proyectos productivos, quienes se fueron y volvieron a delinquir y quienes lamentablemente han sido asesinados? ¿Cómo está ese panorama? Muchas gracias, Yolanda. Los temas, como usted los menciona, hay que irlos mencionando separado. Uno es el trabajo para las víctimas, uno es el trabajo en los municipios PEDET. Un tercer frente es este de la reincorporación. En el proceso de reincorporación, para mirarlo en cifras redondas, son alrededor de 13.000 excombatientes. Esto es más o menos el mismo número de todos los grupos que hay, grupos armados ilegales que hay ahorita afuera, si los sumaran, si uno sumara el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN, los caparros, los puntilleros, todos los que nos están causando violencia en Colombia. Sacó de las armas prácticamente la mitad. De esos, cuando llegamos al gobierno, se había previsto que todos los apoyos a ellos se acababan en el 2019. Se acababa el apoyo financiero, se acababa el apoyo de la administración de los antiguos espacios territoriales, se acababa la provisión de alimentos, el sistema especial de salud. Y lo que hicimos fue, en lugar de solamente aplazar, extender el plazo, señalar que en 6 garantías los íbamos a acompañar hasta que se lograra su reincorporación. Eso tiene que ver con generación de ingresos, con reunión familiar, con educación, con salud, con pensiones. En estos 3 años hemos logrado apoyarlos. Primero, financieramente los seguimos apoyando, el 90% del salario mínimo para todos. Después de eso, hoy en día el 98% ya están bancarizados. Más del 85% están en el sistema de salud colombiano, que nos sirvió mucho para la pandemia, y también en el de pensiones. Más de casi 8.000 de ellos, si agregamos proyectos productivos, que son empresas que les hemos apoyado para que inicien, y empleos fijos, casi 8.000 de ellos ya tienen una fuente de ingreso fijo y más de la mitad ya están en el tipo de educación por el cual optaron, primaria, bachillerato o universidad. Ese nivel de avance, ha permitido que más del 75% de ellos, casi todos, vean su futuro con optimismo. Y la respuesta es muy poquiticos han dejado de estar siendo atendidos por nosotros. Yo no tengo las cifras de si algunos han vuelto a delinquir, pero los que no han estimado que no necesitan nuestro apoyo son muy poquiticos.
Doctor Archila, el expresidente Juan Manuel Santos, a propósito de que se cumplen ya los 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, ha dicho en cuanto al presidente Iván Duque, con respecto al presidente Duque, que en los primeros 3 años el presidente trató de descarrilar el proceso de paz, pero que cambió totalmente en el último año y que ahora lo ve muy entusiasmado implementando el acuerdo y que eso a él, a Santos, le complace mucho. ¿Cuál es su reacción a esa opinión? Pues a mí me complace que el presidente Santos y que todos los colombianos nos demos cuenta de que esto no es un tema de colores ni de vertientes políticas. Me complace muchísimo que veamos que aquí estamos dejando los cimientos para que en los próximos 2 gobiernos se siga por la misma ruta. Obvio que si fuera un tema de 3 meses, de los últimos 3 meses, no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado. Entonces, muy bienvenido que finalmente lo haya visto. Doctor Archila, en las últimas horas también se ha hablado de la posibilidad de excluir de la lista de terroristas de Estados Unidos a las FARC. Ha habido reacciones de las víctimas, algunos consideran que es prematura esa decisión. Los republicanos en Estados Unidos también han alzado sus voces en contra de la que sería esa decisión del gobierno del presidente Biden. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la ve el gobierno? ¿La comparte? Bueno, esta es una decisión que, lo que voy a decir es una perogrullada, pero es una decisión que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos y lo que nos corresponde a nosotros es ser profundamente respetuosos a ese respecto. En lo que tiene que ver con mis labores, nos ayudaría mucho porque el gobierno de los Estados Unidos ha visto en lo que estamos haciendo en la implementación una ruta acertada, no solamente para Colombia, sino en la relación bilateral. La columna del tiempo del embajador Goldberg de ayer, más apoyo no podríamos recibir. Digamos, cada uno de los frentes en los que yo trabajo, el embajador lo reconoció como la ruta para tener una mejor Colombia y una mejor relación entre los 2 países. En la medida en que este proceso avance, que tengamos tan sólida la reincorporación, pues estarían dadas las condiciones para eso, y eso le permite al gobierno de los Estados Unidos ayudarnos también en reincorporación. Entonces, en lo que yo hago sería una buena noticia. Muy bien, porque permite justamente destrabar recursos y demás. Precisamente hablamos con Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto. Importante escuchar también las inquietudes que se tienen desde las regiones de Colombia. Yolanda Martínez desde Villavicencio tiene pregunta para Emilio Archila. Yolanda, adelante. Gracias, Yolanda. Doctor Archila, en el departamento del Meta hay 1.390 firmantes de paz aún, especialmente en los llanos del Yarí, que son los límites entre el Meta y el Caquetá. Allí hay un fenómeno de desplazamiento, crisis humanitaria que afecta a la misma Defensoría del Pueblo, la institución que advierte que no les han entregado un lugar en el departamento del Caquetá para poderse reubicar. ¿Qué está haciendo el gobierno por estas 1.390 personas firmantes de paz en el departamento del Meta? Muchas gracias. Fue una de las preguntas que nos hicieron ayer con el secretario general de las Naciones Unidas, con el presidente. El doctor Andrés Stapper contó que primero, cuando nosotros iniciamos este proceso, lo iniciamos y en la medida en que no se firmó con otros grupos, los avances se deben hacer y los debimos haber entendido como país, y así lo asumimos nosotros en medio de las violencias que se generan por otros grupos. En las voces de la Fiscalía, más del 75% de los ataques que han tenido los excombatientes y que nosotros protegemos se han dado por parte de particularmente las mismas disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. En ese caso ya está ubicado el predio y estamos en el proceso de que lo mismo que ya hemos hecho en 2 otras zonas en donde por razones de seguridad era más conveniente que se diera la mudanza, allá también lo estamos haciendo, claro. Pues consejero,
Muchísimas gracias por estos minutos, deseamos suerte, obviamente, en lo que queda de gestión, en el proceso de implementación, que como usted dice, lo más importante es entender que esto es de mediano y largo aliento, es decir, que esto toma tiempo, que no es sencillo y que va a tomar años, y seguramente el próximo gobierno va a tener un reto allí para continuar, y ojalá, como dice usted, se pueda construir sobre lo construido, que hay problemas, que hay dificultades, en fin, pero tratar de responderle al país con unas herramientas que están sobre la mesa. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. A usted, Yolanda, muchísimas gracias y feliz día. Emilio Archila es el consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto. Algunos detalles del balance que se hace desde el gobierno sobre este proceso de implementación. Ellos dicen que se ha invertido un dinero muy importante, particularmente en esos planes de desarrollo con enfoque territorial en los municipios PEDET. Él dice es tercera parte del territorio, 11 billones de pesos invertidos, proyectos productivos. Buena parte, la mayoría de quienes entregaron las armas siguen en el proceso de reincorporación, siguen trabajando en proyectos productivos, lo cual es importante. Muchos se han ido a seguir en la violencia, sí. Muchos lamentablemente han sido asesinados también, pero hay otros que están dando la batalla allí. Y hay que responderles a ellos, pero también a las víctimas y sobre todo, a las regiones que han sido el escenario de conflicto, en donde hay que hacer esa inversión social para desactivar ese caldo de cultivo para el conflicto, profe. Si no volvió el conflicto, yo creo que ese es el principal resultado. Hay muchos estudios que muestran que después de 5 años es el momento crítico en el cual puede reiniciarse esa guerra civil que se acabó con un acuerdo negociado. En este caso, yo creo que ya es momento para que Colombia diga: le dimos la vuelta a la página del conflicto armado, en particular con las FARC. El mayor número de municipios en los cuales había conflicto armado, cerca de 440 ya no lo tienen. Ha habido una expansión que ha sido muy limitada de los nuevos grupos emergentes, incluyendo estas disidencias en el conflicto, que claro que están poniéndole un reto, y es el principal reto a la implementación del acuerdo de paz, porque además atacan a las comunidades que son las que implementan y las que tienen un interés en construir paz después de haber logrado la paz negociada con las FARC. Yo creo que una de las cosas que conspira contra el proceso es ese discurso de los más radicales en contra del proceso, en que no diferencia entre las FARC desmovilizadas y las disidencias. Y sabe que la falta de reconciliación, ese es el otro problema. Colombia es un país que tiene unas necesidades de justicia punitiva, de castigo a quienes fueron los perpetradores de la violencia, que pues no alcanzan a ser satisfechas por todo el sistema de justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Quizá, profe, reconociendo todo lo bueno de lo que estamos hablando, hay un saldo en rojo que tienen todavía las FARC desmovilizadas, como dice María Elvira, haciendo la distinción entre lo que son las disidencias y esas FARC desmovilizadas, y eso es lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas. Solamente se ha cumplido un 9% con ese billón de pesos que se habían comprometido a entregar en reparación a las víctimas los miembros de las FARC, mientras, como ya lo hemos visto, pues el Estado colombiano en los últimos años ha invertido más de 31 billones de pesos en todo ese proceso exitoso, en muchos casos, de reincorporación y de implementación de los acuerdos. El asunto, José Manuel, es que ese saldo en rojo se basa en un sobregiro que no tenían las FARC, es decir, en una plata que ellos estimaron a ojo de muy mal cubero que podían salir a vender. Entonces le pusieron un precio a unas vacas y a unos terrenos que ni eran de ellos. Que no eran de ellos. De manera que yo creo que ahí, incluso en ese sentido, no hay. Yo diría que la reparación de las FARC, en la que efectivamente hay un saldo en rojo y deberían empeñarse mucho más, es en decirle a las víctimas dónde están aquellas personas que murieron después de que ellos las hubieron secuestrado o que las desaparecieron. Y ahí también hay un problema, diría yo, en la institucionalidad que anda a paso pues de 100 pies, que es la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas. Yo quería comentar algo a propósito de lo que ha dicho el profesor Restrepo, en el sentido de que en Colombia todo el mundo tiene ánimo vengativo, retaliatorio. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo no entiendo por qué los colombianos tenemos la idea de que somos extrañísimos. No es verdad. Lo que pasa es que en nuestro país hay mucha impunidad, pero los colombianos somos iguales al resto de la gente. Y pongo un ejemplo sencillo del cual hablaba el expresidente Juan Manuel Santos en la entrevista con RCN Radio. En España hubo una guerra civil que duró solamente 3 años. Se acabó en el año 39. Hubo 400 o 500 mil muertos. Vino una dictadura, hubo una ley de amnistía en donde nadie fue a parar a la cárcel. Y ese era el ejemplo mundial, la transición española.
Hoy en día, la semana pasada, el gobierno de España está presentando un proyecto de ley para que se sepa la verdad y para que se conozcan quiénes cometieron los crímenes en esos momentos. De manera que ese ánimo de saber la verdad, de cobrar cuentas al otro, es una cosa que pasa en España, en Alemania, en Inglaterra y también en Cali, en Popayán y en Tumaco. Así que no es que seamos nada distintos. Son las 7:36, muchos comentarios a propósito del acuerdo de paz, hay muchos matices y yo insisto que si en Colombia aprendemos a ver los matices, entendemos un poquito más lo que pasa en la realidad. 7:36.